Buenos días a todos los amigos, las amigas que nos están escuchando, que nos están siguiendo, que nos están acompañando. Viernes 17 de julio del año 2026, programa número 54. Ya tenemos 19.100 suscriptores, excelente, muchísimas gracias. Una cantidad de mensajes que están llegando. Y bueno, y gente en vivo 345. O sea que arrancamos con 345 personas en vivo y después llegamos a 1.500. Bueno, hoy va a ser un programa entretenido como siempre. Viernes 17 de julio, o sea que mañana tenemos un aniversario, que es el de la Constitución uruguaya, que algo vamos a hablar de la primera Constitución. Pero tenemos un programa entretenido, con contenidos. Es decir, que yo diría que es un buen programa para verlo en la mañana desde su casa, desde su trabajo, aunque no piensen igual que nosotros. Este programa se ha transformado en un programa de información. Hoy vamos a hablar de derecho, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de geografía, vamos a hablar de encuestas, de política, vamos a hablar de ideología, vamos a hablar de si la gente actúa como piensa. Los voy a invitar a que todos nos tomemos unos minutos, o sea, donde estén en sus casas, que paremos un minuto y que hagamos una reflexión y ver si esa reflexión nos puede llevar a algo mejor o a entender o nos abre una luz con Z para poder comprender y resolver temas diarios. Es decir, que yo creo que es un programa distinto. Está mal que lo diga, pero lo tengo que decir. Es un programa diferente y por eso es un programa que se ve mucho. Tengo como siempre agradecimientos, no me importa empezar siempre de la misma manera. La cantidad de gente que me ha escrito es impresionante, la cantidad de correos electrónicos, de WhatsApp. A todos les tengo que agradecer, hay que ser agradecido. A algunos les voy a agradecer, yo diría, puntualmente. Y es lo que corresponde. En la semana anterior compartí un video del Paso Guerrero, un paraje rural de Paysandú, donde yo durante toda mi infancia lo frecuenté, y le pedí a la gente que me pasara, y ya recibí, por ejemplo, del río Cebollatí y de otros arroyos, ya recibí videos. Lo que pasa es que la producción del programa, le hace mis hijas y Javier y yo, no pudimos armarlo para hoy, pero para el martes ya vamos a empezar a compartir 1, 2 o 3 minutos o 4 de arroyos, y vamos a hablar del paraje rural siempre, de arroyos del Uruguay profundo. Así que la persona que seguramente me está viendo, que me envió, le agradezco mucho. A la gente que nos escribe, la gente que nos propone temas, la gente que nos da soluciones, muy importante. La gente que nos invita a reuniones. Tenemos ya una cantidad de reuniones programadas. La que se iba a hacer en el Prado la semana anterior se suspendió para esta semana próxima por el fútbol, ¿no? Justo no sabíamos cuando se estableció esa reunión que ese día iba a haber un partido de fútbol. Y había un famoso escritor uruguayo fanático del fútbol que cuando empezaba el campeonato mundial ponía en la puerta de su casa un cartel que decía cerrado por fútbol. Bueno, a nosotros nos pasó lo mismo. Cerrado por fútbol, se pasó para la semana que viene. Ayer tuvimos una reunión con gente que seguramente me está viendo. Le mando un abrazo grande. No la voy a nombrar, porque no me gusta nombrar cuando no arreglé de nombrarlos. Pero sabe a quién se refiere. Ayer al mediodía tuvimos un encuentro y estamos planificando una ida a hablar, a conversar con productores agropecuarios y vecinos de Aiguá, que se va a concretar para el mes próximo. Ya tenemos programado, y después los voy a invitar a la gente que nos está viendo desde Piriápolis, para la primera semana de agosto, un encuentro en Piriápolis. Siempre los encuentros nuestros son o en casas de familia, o en salones, o incluso en cafés, en cafeterías, en confiterías, donde nos reunimos 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40 personas hemos ido, y más también,
Y bueno, y cada cual pide un café, pide un sándwich caliente, pide una medialuna, un refresco, un agua, lo que fuera, conversamos entre todos y el propietario del emprendimiento se beneficia con una cantidad de clientes que tal vez no tuviera, y ese beneficio, entre comillas, en el cual nos provee sus servicios, tiene como compensación que lo utilizamos en las instalaciones. Entonces todos ganamos. El establecimiento comercial vende sus productos y nosotros tenemos un sitio para reunirnos. 40 minutos, una hora, a veces una hora y media. Entonces yo voy a ir invitándolos a las personas que nos están mirando, porque acá nos miran desde Piriápolis, Maldonado, Pan de Azúcar, San Carlos, bueno, que nos encontremos ahí. También tenemos otro encuentro, pero ya para más adelante, en septiembre, la primera semana de septiembre en Tacuarembó, y creo que es el 3 de septiembre, y al otro día en Rivera, me voy a comunicar con la gente de Rivera para ir concretando, decir que estamos súper contentos con eso, que son encuentros para reflexionar. ¿Qué hacemos en esos encuentros? Conversamos, reflexionamos. En lugar de salir a una actividad recreativa, en lugar de ir al cine, en lugar de ir a caminar, en lugar de ir a un teatro, en lugar de ir a un espectáculo de fútbol, hay personas que dicen, bueno, como yo al cine, al teatro, a caminar, a cenar, a tomar algo, a comer una hamburguesa, a visitar a un amigo, a hacer un asado, a hacer lo que fuera, lo puedo hacer en cualquier momento. Este fin de semana o este día lo que hago es ir a un conversatorio. Y ahí hablamos de todos los temas y todos son bien recibidos. Bueno, arrancamos con la Constitución. Ustedes saben que mañana 18 de julio es una fecha muy importante en el Uruguay porque se conmemora o recordamos a nuestra primera Constitución. Y este espacio constitucional ambientalista, ¿de qué vamos a hablar si no es de la Constitución? Y más en esa fecha. Claramente mañana es sábado, el programa no sale. No podemos salir todos los días, aunque nos gustaría. Y vamos a hacer un breve recuerdo a la Constitución del año 1830, que es lo que se festeja o se recuerda mañana. Y vamos a ver la importancia de la Constitución para el uruguayo, que yo todavía no le he encontrado la explicación. Para que ustedes me entiendan, le dice, bueno, al uruguayo le importa la Constitución. Bueno, yo le digo que aunque ustedes no sepan, aunque ustedes no sean conscientes, aunque no se dieron cuenta, como dijo aquel, éramos felices y no nos dimos cuenta. Bueno, espero que ustedes sean felices y se den cuenta. Pero la Constitución o el concepto de Constitución para el uruguayo es algo que el uruguayo no se ha percatado de lo que implica. Es algo increíble. ¿Y por qué lo digo esto? Porque les voy a contar un cuento. Les voy a hacer ver algo que de pronto ustedes no ven. No es porque yo tenga mejor mirada, sino porque es a lo que yo me dedico. Ustedes piensen que casi todos los países del planeta tienen como una fecha muy especial que festejan con mucha alegría la declaratoria de la independencia, ¿no? La República Argentina, por ser nuestros hermanos, ¿no? del Plata. El 7 de septiembre en Brasil, el grito de Ipiranga. Bueno, todo el proceso libertador de la Argentina. La independencia del Paraguay, de Chile, con Bernardo O'Higgins. Bueno, el 14 de julio, la Revolución Francesa, que fue una especie de... No digo que sea una fecha de la independencia, pero es el levantamiento del pueblo de Francia contra la monarquía de Luis XVI, que fue un desastre la Revolución Francesa, fue una revolución muy asesina, muy criminal, tanto que después volvieron los reyes. Se mataron a Luis XVI y llegaron hasta Luis XXI, ¿no? Porque dijo, vengan de nuevo porque esto es peor de lo que había. Pero no vamos a hablar de eso hoy. Pero casi ningún país del planeta, yo diría ninguno, festeja la aprobación de una constitución, excepto el Uruguay. El Uruguay es el único país que festeja una constitución. ¿Y cómo la festeja? No la festeja solamente con un día 18 de julio, feriado,
un acto en el centro, en la Plaza Constitución, que es la plaza que está frente al Cabildo. El nombre en realidad, que uno dice la Plaza Matriz, en realidad es la Plaza Constitución. Y ahí hay un acto en el que van los dirigentes políticos, y el que quiera ir va, es de acceso libre, se da un discurso, se recuerda la Constitución y todo el mundo se va para su casa. Pero no solamente en ese acto se recuerda la Constitución, sino que la Constitución la recordamos todo el tiempo. Y le voy a poner ejemplos. Piensen ustedes que las calles, la calle más conocida, vamos a decir, la calle más importante de Montevideo es 18 de Julio. Y la calle que recuerda nuestra independencia, el 25 de agosto, es una calle, yo diría, no secundaria, pero no tan importante como la de 18 de julio. Es decir, que le dimos la avenida más importante a la fecha de la Constitución uruguaya y no a la fecha de la independencia. El monumento más importante de Montevideo es el Obelisco. Y el Obelisco es el monumento a los constituyentes de 1830. En Montevideo tenemos la calle Constitución y la calle Constituyente, y tenemos la Plaza Constitución. En todas las ciudades del Uruguay, en todas, hay una calle 18 de julio. En algunas de esas ciudades del interior, en Paysandú, por ejemplo, es la calle más importante, 18 de julio. Y la segunda calle en importancia es Leandro Gómez. En Salto, la calle más importante es Uruguay, pero hay una calle 18 de julio. Hay centros poblados en el Uruguay, o sea, localidades, ciudades, que llevan como nombre 18 de julio. Hay parajes rurales o suburbanos que se llaman 18 de julio. El primer campeonato mundial de fútbol, ya que hablamos del mundial de Estados Unidos, Canadá y México, el primer campeonato mundial de fútbol en 1930 se armó, se creó para festejar la Constitución uruguaya de 1830, aunque le parezca mentira. El primer campeonato del mundo de 1930 que Uruguay le ofreció a la FIFA organizarlo en Uruguay, después de los Juegos Olímpicos del 24 y del 28, ese campeonato del mundo que la FIFA organiza en Uruguay a pedido del gobierno uruguayo y que paga todos los gastos del gobierno uruguayo, el motivo del gobierno uruguayo para organizar un campeonato mundial de fútbol era festejar los 100 años de la Constitución de 1830. Y ahí se levanta el Estadio Centenario para el Campeonato del Mundo, y el nombre de Centenario del estadio viene de la Constitución de 1830, o sea, los 100 años de la Constitución hacemos un estadio centenario. Se dan cuenta todas las referencias que nosotros tenemos. Un barrio de Montevideo, no voy a decir el más importante porque hay gente que se va a molestar, pero digamos que un barrio muy conocido, que es el barrio de Pocitos, tiene buena parte del barrio, está dedicado a los constituyentes del 30. Las calles de Pocitos son los constituyentes de 1830. Echauri, Barreiro, Pereira, Mazzini, Lamas, etcétera, 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 y otras calles, son los constituyentes del 30. Entonces, la Constitución, aunque el uruguayo no se dé cuenta, el uruguayo tiene un altísimo concepto de la Constitución. Y por eso se refleja en todos los lugares. Que nuestros gobiernos en los últimos años se hayan apartado de la Constitución es otra cosa, es un tema técnico jurídico que nosotros sostenemos y que lo podemos comprobar. Pero eso no implica, dejando de lado el respeto o no a la Constitución, el respeto puntual, que nosotros tengamos un altísimo concepto de la Constitución como idea. Se dan cuenta que cuando uno habla de que un político se equivoca o que un político comete una conducta muy condenable, se le dice viola la Constitución. El presidente viola la Constitución, el senador violó la Constitución, el intendente violó la Constitución. Es muy común decirlo a eso. Ahora, dense en cuenta que la palabra que se utiliza para describir a una persona que se aparta de la Constitución es la palabra violación. La gente no dice, no respeta la Constitución, no aplica la Constitución, ignora la Constitución, que lo podría decir, que es lo mismo que decir violar.
Sin embargo, la gente elige violar la Constitución, porque la palabra violación es una palabra muy impactante. O sea, no es lo mismo decir no respeta, decir viola. Yo diría que es una palabra que cuando uno la nombra nos golpea porque lo asociamos a algo terrible, que ya saben ustedes a qué lo asociamos, a un delito, a uno de los delitos más aberrantes y más repugnantes, y nosotros asociamos el apartamiento de la Constitución a una palabra, a un vocablo, violación, que mentalmente nos lleva a un concepto de un delito penal, digamos, que nos golpea, que nos choca. Incluso a veces nos encontramos con la noticia de un crimen, de una persona asesinada, generalmente se asocia al sexo femenino, a la mujer, que aparece un cuerpo de una mujer muerta, asesinada, secuestrada y asesinada, y muchas veces la policía, el Poder Judicial, incluso nosotros, independientemente de que está muerta, que es irreversible, que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, perder la vida, inmediatamente uno se asocia, si además de haber sido asesinada, no fue violada, como algo hasta peor si se quiere, cuando en realidad en las consecuencias no lo es. Pero por eso le digo, y les pido como este minuto, que estoy insistiendo, son las 10:29, para que vean cómo nosotros nos detenemos en el concepto de Constitución, una cosa increíble. La Suprema Corte de Justicia, la competencia más importante que tiene, es la de declarar leyes inconstitucionales. Es decir, hay todo un proceso que se hace frente a la Corte, que la Corte declara una ley inconstitucional y le dice al Parlamento, deroguen esa ley porque es inconstitucional. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que un día vamos a hablar del contencioso, puede anular cualquier acto de gobierno, desde la represa de Casupá hasta la hasta la suspensión de un funcionario, desde suspender un funcionario por 3 días hasta el proyecto Casupá, el Tribunal de lo Contencioso lo puede anular y dejar sin efecto si viola la Constitución. O sea que se dan cuenta todo un sistema que un día vamos a contar. Yo les anuncié en el programa anterior que ahora en algún momento, tal vez el mes próximo, vamos a empezar no desde el Pulsómetro TV, sino desde mi casa, y no 2 horas, por suerte para ustedes, sino 5 minutos, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, lo que nos lleve, a difundir la Constitución. Vamos a empezar a hacer videitos que se van a llamar Conozca la Constitución Uruguaya, artículo 1, y lo vamos a leer y lo vamos a explicar. Y el otro video, artículo 2, y lo vamos a leer y lo vamos a explicar. Entonces eso van a andar, no va a ser en vivo, van a ser videos grabados que vamos a ir largando. Cuando lleguemos a esa etapa de difusión de la Constitución, vamos a extendernos en la Corte Suprema, en el Tribunal de lo Contencioso, etc. Pero no podemos pasar, yo no puedo dejar pasar el 18 de julio sin hacer esta reseña, sin compartir con ustedes este pensamiento. Porque ustedes no se han dado cuenta, y lo digo porque sé que no se han dado cuenta, de lo importante que es para ustedes también la Constitución. Porque si no, no habría calles, no habría monumentos, no habría barrios, no habría estadios, no habría ciudades, no habría torneos, no habría jura de la Constitución, no habría feriados, no habría desfiles, no habría actos, no habría discursos, no habría nada de eso si la gente no se sintiera identificada a la Constitución. Y eso es, des en cuenta que el Uruguay tuvo varios golpes de Estado. En el 34 el presidente Terra da un golpe. En el 42 el presidente Valdomir, que era pariente de Terra, general arquitecto Alfredo Valdomir, el de la calle ahí en Pocitos, da otro golpe de Estado. En el 73, el famoso golpe del año 73, los 3 golpes, el de Terra, el de Valdomir y el del 73, la salida del golpe, o sea, volver a la democracia, fue mediante una constitución.
El presidente Terra, durante su periodo de dictadura, que fue una dictadura sin desaparecidos, sin violaciones, sin torturados, fue un golpe jurídico el de Terra. Terra redacta una nueva constitución y la somete a plebiscito y el cuerpo electoral la aprueba y se termina la dictadura con una nueva constitución. En el año 42, el presidente Valdomir hace lo mismo. Da un golpe de Estado sin desaparecidos, sin torturados, sin nada de lo que pasó después, y sale del golpe del 42 con un nuevo texto constitucional que se somete a plebiscito y el cuerpo electoral lo aprueba. Y en el año 73, cuando se da el golpe de Estado, el último, en el año 80, el gobierno de facto, que se había instalado en el 73, propone salir de la dictadura del 73 mediante una nueva constitución, el famoso plebiscito del 80. La primera vez que yo voté, era joven, ¿se imaginan? ¿Y qué hizo la ciudadanía? La ciudadanía dijo no, rechazó el proyecto de constitución del año 80 y en una forma de razonar, gracias Lucero por el mensaje y todos los mensajes que hemos recibido, la ciudadanía en el año 80 cuando dijo que no al plebiscito para salir de la dictadura, cada uno lo habrá dicho por sus razones, yo no sé por qué vota la gente. Pero lo que se le ofrecía, el menú que se le ofrecía a la gente era, bueno, estamos en dictaduras del año 73, con presos, desaparecidos, perseguidos, destituciones, etcétera, 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 todo lo que ustedes saben. No hablemos de lo anterior, del MLN, que ya hemos hablado bastante. Y si ustedes quieren que nos vayamos, acá votando este nuevo texto constitucional, nos vamos. Y si no votan esto, nos quedamos. Ese era el menú del año 80, noviembre del 80. ¿Y qué hizo el cuerpo electoral? No por una abrumadora mayoría, pero por mayoría al fin, 54 a 46, dijo no, quédense, pero no modifiquen la Constitución. ¿Se da cuenta de lo que pasó? La gente dijo, mirá, los militares y los civiles, que eran más que los militares, que están en el gobierno de facto, nos dicen que si votamos estos, ellos se van. Pero tenemos que modificar la Constitución. Y la Constitución que se proponía no tenía las garantías de la Constitución del 67, que es la vigente. Era una Constitución en la cual se restringían mucho las libertades. Entonces, la gente dijo, no, quédense, sigan tranquilos la dictadura, que algún día se van a ir, pero si se van a cambio de modificar la Constitución, nosotros no queremos, quédense tranquilos y váyanse sin tocar la Constitución. Y 4 años después, mediante el pacto del Club Naval, los militares y civiles que estaban en el gobierno de facto pactaron con los partidos políticos, excepto el Partido Nacional, que no fue al pacto porque Wilson Ferreira Aldunate estaba preso y con Wilson preso no se negociaba. Pero los otros negociaron y se terminó el gobierno de facto. Pero se conservó la Constitución del 67. O sea, no se sacrificó la Constitución del 67 para que ustedes se den cuenta que ese acto de grandeza no tiene precedente en ningún país del planeta. A los países no les importa la Constitución. Lo digo con todo respeto. Los argentinos tuvieron su primera constitución en 1850. O sea, nosotros ya teníamos constitución 20 años antes y ellos 20 años después. Y los argentinos casi que no la modificaron hasta 100 años después. Y nosotros la hemos ido modificando, retocando, acomodando, amoldando, modernizando. Siempre la Constitución es nuestra guía, aunque ustedes no se den cuenta. Ahora se van a dar cuenta por quién, gracias a mí. Gracias a mí que les hice ver algo que no estaban viendo. La jura de la Constitución. Se celebra todos los 18 de julio y hace referencia al acto ocurrido el 18 de julio de 1830, cuando se juró la primera. Fue encabezada por el gobernador y capitán general, brigadier general Juan Antonio Lavalleja y los ministros de Estado.
autoridades eclesiásticas, los jefes del ejército y de las potencias garantes, porque la Constitución uruguaya se hizo a pedido de Brasil y Argentina. Es decir, Uruguay estaba ahí en disputa entre los dos resolvieron que Uruguay fuera un Estado independiente y que se dictara una Constitución. En las primeras horas de la mañana, a las 8:30, hubo una misa. Salió el gobierno del Fuerte, la actual Plaza Zavala, un poco más contra el puerto, y con un cortejo se dirigió a la iglesia matriz para asistir al Te Deum que se había dispuesto, o sea, la misa. Terminada la misa, el gobierno se dirigió al edificio que había sido elegido para la jura de la Constitución, el Cabildo de Montevideo, en uno de cuyos salones prestaron juramento a la Constitución los miembros de la Asamblea General Constituyente, los legisladores del Estado, el gobernador, el capitán general provisorio Juan Antonio Lavalleja, los ministros, el cura vicario, los jefes de tribunales y los comandantes. La ceremonia principal, sin embargo, se realizó en horas de la tarde en la Plaza Matriz, ahí, la Plaza Constitución, entonces denominada Plaza Mayor, frente al edificio del Cabildo. Sobre uno de los lados de la plaza, las tropas militares al mando de Manuel Oribe y Eugenio Garzón, vestidos con uniformes de gala. Acto seguido, todos los civiles reunidos en la plaza fueron invitados a subir a la tarima colocada frente al Cabildo, toda la gente que había, y en cuyos balcones estaban las autoridades nacionales. Y tenían que jurar la Constitución. ¿Cuál era el juramento? Miren lo que, 1830, hoy sería un escándalo, hoy saldrían los colorados y el Frente a decir, no, están violando la laicidad. Pero bueno, pero hoy es hoy. Juráis a Dios y a la patria cumplir y hacer cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución del Estado Oriental del Uruguay, sancionada el 10 de septiembre de 1829 por los representantes de la Nación. ¿Juráis sostener y defender la forma de gobierno representativo republicano que establece la Constitución? 1830, gobierno representativo republicano. Si así lo hicieres, Dios los guardará, y si no, Dios y la patria lo demandarán. Claro, en 1830 el Estado uruguayo era un Estado confesional, es decir, era un Estado que sostenía una religión oficial, cosa que después en el 18 se derogó, ¿no? Hoy es un Estado laico. Por eso este texto. Al presentar la Constitución, el constituyente José Yauri, el de la calle, expresó que ella serviría para regir la vida política y civil de la nación. Ese fue, digamos que a grandes rasgos, alguna crónica que le puedo decir de la Constitución. Una vez firmada la Constitución, o sea, una vez aprobada, ese texto, antes de ser jurada, o sea, se jura y ese texto es enviado al Reino de Brasil y a la República Argentina para que las potencias extranjeras, como decía el Tratado de Paz, revisaran si en la Constitución no había algún artículo que los pudiera perjudicar. Para simplemente recordar algunos nombres, la Asamblea Constituyente fue presidida por Jaime Sudáñez e integrada por José Yauri, Luis Cavia, Cristóbal Echevarriarza, Solano García, Miguel Barreiro, Benito Blanco, Pedro Berro, Luis Eduardo Pérez, Alejandro Chucarro, Lázaro Gadea, Ramón Mazzini, Juan María Pérez, Lorenzo Justiniano Pérez, etc. El Depositos, la gente de Depositos. Entonces, nuestro homenaje a la Constitución uruguaya. Acá tenemos la Constitución y la lupa. ¿Por qué? Porque hay que mirar la Constitución, hay que mirarla con lupa, cosa que nosotros hacemos, ¿no? Y aquí tengo una Constitución y la lupa para mirarla con lupa. Y en esta Constitución que yo tengo,
Es la Constitución vigente con todas las reformas y hay un texto de 1830 que rápidamente le voy a dar alguna información más. Los abajo firmantes, y ahí viene Tomás Guido, ministro secretario del Gobierno y Relaciones Exteriores de Buenos Aires, etcétera, etcétera. La Asamblea General Uruguaya, General Legislativa, que presidía Silvestre Blanco, todas las calles, todos tienen su calle. Nosotros tenemos la Constitución y la lupa, ellos tienen la calle. Y los diputados eran los siguientes: 7 diputados por Montevideo, 2 diputados por Cerro Largo, 4 diputados por Soriano, 3 diputados por San José, 2 diputados por Colonia, 4 diputados por Maldonado, 2 diputados por Paysandú, 2 por Canelones, 1 por el Durazno y 1 por Sandú, que era una repartición geográfica muy curiosa. Y los secretarios eran Miguel Antonio Berro y Manuel José Raskin. Bueno, y ahí viene todo el proceso. Y acá está todo el procedimiento, que no lo voy a leer para no seguir tomando tiempo del programa. Bueno, pero este fue nuestro homenaje a la Constitución uruguaya, que mañana se festeja, dentro de 4 años, los 200 años. Espero que estemos todos ustedes, Javier y yo, y toda la gente que nos está escuchando, para poder festejar los 200 años. La laicidad propone la enseñanza libre de ideologías. Ese es un tema que lo vamos a tratar no hoy. Concepto de laicidad, y coincido con usted, la laicidad es libre de ideología. O sea, la laicidad no es que no haya religión, la laicidad es que no se transmita ideología, cosa que en el Uruguay se hace. Bueno, seguimos con 19.100 suscriptores, hay que poner el dedito para arriba, 1.144 personas en vivo, y ahora vamos a cambiar de tema. La laicidad propone la enseñanza libre. Salud y larga vida a los hermanos lustianos, dice Horacio. Bien, Horacio, ahí somos todos, podemos formar una religión, los hermanos de la religión. Bueno, vamos a cambiar de tema porque tenemos muchos temas, 10:45, y vamos a incluir casi todos los temas que tenemos, no nos vamos a saltear ninguno. Vamos a ver un video que yo diría que es el Gran Hermano. Ustedes saben, y si no saben les cuento, que en 1984, ese gran escritor George Orwell, en 1949, en 1949, el 8 de junio del año 49, ese gran escritor George Orwell escribió una novela que se llamó y se llama, y que se las recomiendo, 1984. Esa novela, 1984, popularizó o inventó El Gran Hermano. El Gran Hermano, ustedes saben, es un programa de televisión que se transmite en muchos países del planeta. Está el Gran Hermano argentino, el Gran Hermano español, el Gran Hermano, yo qué sé, holandés, el Gran Hermano portugués. Bueno, es como una marca, es un modelo, es una especie de entretenimiento que está registrado y cada país lo hace a su manera. Y creo en Uruguay no se hace, pero creo que en Uruguay se va a hacer, no estoy seguro. O sea, compraron el producto para entretener a la gente, ¿no? Eso cada uno piensa. Cada uno opina si le parece bien 15 o 20 seres humanos encerrados en una casa y, bueno, y haciendo lo que hacen. Yo en realidad no lo veo, pero no lo veo porque no me resulta entretenido ni atractivo. Es un experimento social, etcétera, 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 pero sé en qué consiste. Y mucha gente lo ve además. Creo que es el programa más visto.
Bueno, ese gran hermano que inventó Orwell en el año 47 y que le puso 1984, Orwell eh, imaginaba que en 1984 la humanidad iba a vivir bajo la vigilancia de un gran hermano que todo lo ve, que todo lo controla, que viola los derechos de las personas, que se mete en la intimidad de cada uno, que le dice lo que se puede hacer y no, y que lo que busca básicamente es controlar a la población. 1947. La novela popularizó los conceptos del omnipresente y vigilante gran hermano o hermano mayor, que desde una habitación de un edificio todo lo veía. La policía del pensamiento y la neolengua. Miren qué genial Orwell. La policía del pensamiento. Cuidado con opinar sin fueros. Eso es policía del pensamiento. O sea, usted puede decir lo que quiera, no, usted no puede decir lo que quiera. Usted puede decir lo que yo quiero. Ese es el Estado que aplasta a las personas. Y el Estado que aplasta a la persona es un Estado con una ideología, perdónenme que lo diga, pero lo tengo que decir, porque además si tenemos tiempo lo vamos a hablar hoy, socialista, o una ideología que no cree en la libertad, que está formada por cientos y cientos y miles de personas, buenas personas. Es decir, no es que sean malas personas, sé que la gente se va a enojar conmigo, porque me escriben y me dicen, ¿cómo usted puede decir que una persona puede ser comunista? Bueno, si es comunista, si es socialista, uno no puede evitar lo que sea. Que es otro tema muy interesante, que me hicieron ver en un correo. Algunas personas me escribieron y me dice, usted, Eduardo, dice que todas las opiniones son respetables. Y me dice, mire que todas las opiniones no son respetables. Todas las opiniones son opiniones. Por ejemplo, si alguien opina que hay que matar a todos la gente de raza negra, o que la gente de raza negra tiene que ser esclavos, eso es una opinión que es una opinión, pero no es una opinión válida. O sea, no es una opinión respetable, es una opinión. Y en eso tienen razón. Es decir, que hay que hacer bien la división. Todas las opiniones son opiniones, pero no todas las opiniones yo las tengo que respetar. Yo tengo que respetar el derecho a opinar, pero no lo que tú opinas. Si los estadounidenses, si los españoles, los portugueses tenían gente esclava, bueno, la población de África era esclavizada por las potencias coloniales europeas, bueno, ellos opinaban que estaba bien. Yo puedo admitir que opinen eso, pero no puedo validar esa opinión. Entonces, eso es el gran hermano. 1947. Muchos analistas detectan paralelismo entre la sociedad actual en algunos países y el mundo de Orwell de la novela 1984. Estamos comenzando a vivir en lo que se ha conocido como una sociedad orwelliana, una sociedad en la que se manipula la información, se practica la vigilancia masiva y la represión. Estos elementos que Orwell puso en la novela ya aparecían en otras novelas. En 1924, en una novela rusa que se llama Nosotros, ya un escritor ruso viendo lo que prometía o lo que insinuaba el Partido Comunista de la URSS. En 1918 que se instalan, y en el 24 un escritor ruso ya olfatea que se viene la represión, la policía del pensamiento y la vigilancia como vino, y que hay muchos uruguayos que aplaudieron. El escritor era Samiatin con Z. Y ese escritor ruso, Samiatin, inspiró a Orwell. Y por eso esa novela rusa se considera como la fundadora de esa nueva escuela, etc. La novela se desarrolla en 1984 y es el futuro de Londres, donde Orwell le pone otros nombres. Y tiene un gobierno, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué yo estoy hablando de Orwell?
¿Por qué estoy hablando del libro 1984? ¿Y por qué estoy hablando de que ese libro, escrito en el año 1948, inspirado en un libro ruso de 1924, de un ruso que vio lo que venía del régimen de Lenin, que vio lo que iba a aplicar Lenin en la Unión Soviética, en lo que después sería la Unión Soviética, que era la Gran Rusia antes, la Rusia de los zares? Orwell dice, esto va a pasar en 1984 en Londres. Nos tratan a los uruguayos de imbéciles, o sea, el gobierno, este gobierno, vamos a hablar de este gobierno, porque el anterior no nos trataba de imbéciles. También tenía algo que ver con esto el gobierno anterior, pero por lo menos nos trataba de imbéciles, que no sé si imbécil es una palabra médica, sino porque mire que usted no diga imbécil, porque imbécil es un grado que en la medicina, no sé qué, o sea que si usted dice una persona imbécil, está ofendiendo una enfermedad. Puede ser. Entonces, si estoy ofendiendo una enfermedad, pido mis disculpas y retiro lo dicho. Pero estoy usando el concepto, por las dudas de opinar sin fueros, que siempre hay algún alcahuete que va a hacer la denuncia, en el concepto popular de la palabra. Saquemos la palabra esa y pongamos tonto. Tonto no es una palabra agresiva y no describe ninguna enfermedad, ni ningún estado sanitario del cuerpo humano, digamos. Nos tratan de tontos para sacar lo otro, que es una palabra que la retiro. ¿Por qué? Porque este gobierno dice, nosotros somos estupendos, somos los mejores, pero ustedes no nos entienden, ustedes son tontos. O sea, nosotros hacemos todo bien, el Uruguay está mejor que nunca, cuando está peor que nunca, porque ahora lo vamos a ver que está peor que nunca. Y no lo digo yo, lo dice la gente dice, el Uruguay está peor que nunca. Pero resulta que la gente, el gobierno frente amplista, el gobierno socialista, el del MLN, el de Yamandú Orsi, el de Odone, el del Pacha Sánchez, el de Díaz, el del cardenal Richelieu, el cardenal Richelieu uruguayo, la eminencia roja, dice, nosotros hacemos todos bien, el Uruguay está mejor, los sueldos subieron, los gastos bajaron, el empleo creció, el Uruguay está, no sé, eso es lo que dicen, pero ustedes tontos, no lo ven. O sea, deben tener un problema de comprensión. Los uruguayos, el 70% de los uruguayos tienen un problema de comprensión, menos nosotros que sí lo vemos, y los religiosos de la izquierda, que es un porcentaje pequeño, que pase lo que pase van a decir que están bien. Ahora, ¿por qué le digo esto? Por un video que vamos a ver ahora, una noticia de Telemundo 12, en el cual Aldo Silva, un gran periodista, a quien no soy amigo de Aldo, pero claramente lo conozco, y él me conoce a mí en mi pasaje por el Parlamento, quedó sorprendido, y van a ver que queda sorprendido cuando interroga al ministro Negro, que instala esto en el Uruguay, que ya venía con algún antecedente, pero lo instala descaradamente y lo anuncia. ¿Y nosotros? No vi que nadie reaccionara de la oposición. Es decir, la oposición creo que está de acuerdo con esto. Porque lo que dicen que van a hacer y la razón por la cual lo dicen no es cierto. Nos están mintiendo. Están instalando el Gran Hermano en el Uruguay, la sociedad de la vigilancia. El motivo por el cual instalan la vigilancia es mentira. No la instalan para combatir el delito. Porque negro, si algo no hace, es combatir el delito. La instalan para vigilarnos a todos y saber todos y violar la Constitución y violar nuestros derechos a la intimidad. Este gobierno, con la pasividad de la oposición, ¿dónde están los Leandro Gómez? Los Aparicio Saravia, ¿no? Esa canción. ¿Dónde están los Leandro Gómez, los Aparicio Saravia? Gente que dio su vida por la libertad. ¿Dónde están? ¿Dónde están los José Valle y Ordóñez? ¿Dónde están los Baltasar Brum? No sé, por hablar de próceres del Partido Colorado.
¿Dónde está el Partido Independiente? ¿Dónde están? Yo sé dónde están. Están en el Parlamento. ¿Y no van a decir nada? ¿No van a hacer nada? ¿Van a acompañar la instalación decretada, anunciada, publicitada y aplaudida de la sociedad de Orwell? Y dice, che, Eduardo, ¿qué estás hablando? No, acá capaz que, Luz, usted perdió el rumbo, ¿está tomando mate? ¿O en el termo tiene alcohol? No, en el termo no tengo alcohol. Ahora cuando Javier ponga el video voy a tomar un mate. Tengo agua. ¿Dónde están los Varelas? Sí, ¿dónde están? Vamos a ver el video. Telemundo 12. En el video ustedes van a ver el informativo Telemundo 12 con Aldo Silva, y creo que en el informativo pasan un reportaje en Radio Sarandí. Saludos a los amigos de Radio Sarandí, a la gente de Telemundo 12. 690 AM. En el cual el mismo Aldo Silva le hace una nota al ministro Negro, al violador de la Constitución, que ya venía violando la Constitución desde antes, ¿no? Pero ahora, descaradamente, ahora mañana me dicen, dígame que violé la Constitución. Cuidado con opinar sin fueros. Gracias a mi amiga que me regaló el cuadrito, el cardenal Richelieu, la eminencia roja. Vamos a ver el video, yo tomo 2 mates y lo explicamos. Bueno, los 27 arcos digitales que anunció el ministro Carlos Negro en el paquete de medidas del Plan de Seguridad del Gobierno incluyen reconocimiento facial, identificación de celulares y también análisis de matrículas. Serán aplicados en rutas nacionales, básicamente ingresos y egresos de Montevideo. Es una de las tecnologías que el Ministerio del Interior pretende llevar a todo el país. Se trata de la instalación de arcos digitales ubicados en distintas rutas nacionales y que están equipados con cámaras de reconocimiento facial y detección de chapas matrículas. El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo en Informativo Sarandí que se busca instalar 27 de estos dispositivos en todo el país. Cámaras de reconocimiento facial que digan quién es la persona que está pasando en el vehículo por el arco, por la ruta. LPR, que lee la matrícula, también de frente, la matrícula del vehículo. Y aspiramos a que también se determine el celular, la persona, se capte el número de teléfono que lleva esa persona, el nombre de quién está. Entonces, estos 27 arcos con estos medios tecnológicos... Todos los que pasamos por ahí vamos a... Todas las... Bien, amigos, lo vamos a ver de nuevo. Corté porque sigue, el video sigue. Y vieron que Aldo Silva, no sé, estaba entrevistando al ministro Negro, como no sé lo que estaría pensando Aldo. Capaz que estaba pensando, bueno, toca hacer la nota esta. Y de repente reacciona cuando dice, todos. Y el ministro Negro, violador de la Constitución, enemigo de la República, como dijo Wilson Ferreira. ¿Dónde están los Wilson Ferreira del Partido Nacional? ¿Se acuerdan cuando Wilson en el Parlamento dijo el partido enemigos de la República? Bueno, yo lo tengo que citar a Wilson. Estos son enemigos de la República, pero los otros, los Leandro Gómez, los Aparicio Saravia, los José Valle Ordóñez, los Baltasar Brun, ¿dónde está Ojeda? ¿Dónde está Bordaberry? ¿Dónde están los líderes del Partido Nacional? ¿Dónde está Javier García? ¿Dónde está Graciela Bianchi? Lo voy a nombrar. ¿Dónde está el Negro da Silva? ¿Dónde están? ¿Ustedes vieron lo que dijo Negro ahí? Negro dice, vamos a instalar 27 arcos, o no sé cómo se llaman, en todo el Uruguay. Y cada persona que pase por debajo del arco, caminando, en bicicleta, en moto, en auto, en camión, en camioneta, en ómnibus con 46 pasajeros, el arco le va a detectar la matrícula. Al detectarle la matrícula, no lo dijo él, pero lo digo yo, vamos a saber quién es el dueño del auto.
Detectamos la matrícula, sabemos quién es el dueño del auto. Sabemos dónde anda ese auto, porque con la matrícula detectada hacemos rastreamos por dónde se desliza. El reconocimiento facial, quién es la persona que va manejando el auto, quién va acompañando al que va manejando el auto, quiénes son los 46 pasajeros del bus, quién es el guarda, nombre, apellido y cédula. ¿Qué número de teléfono tiene? Pero si el teléfono es privado, pero si yo le pido a Javier ahora, Javier, ¿puedo poner tu teléfono al aire? Le tengo que pedir permiso a Javier, le tengo que pedir permiso a mi hija Sofía, o a mi hija Julieta, o a mi hijo Federico, para decirle, che, chiquilines, ¿me permiten poner el teléfono suyo para recibir mensajes del programa? Y ellos van a decir, no, papá, no pongas el teléfono ese, que me van a llegar 2000 mensajes que no me interesan. Me van a decir eso. Y Javier me va a decir lo mismo, no, Eduardo, no sé, comprate un teléfono. Y está perfecto que me digan eso, porque uno el teléfono se lo da al que quiere. Por algo el teléfono no figura en guía. ¿Por qué no hay guía de celulares? ¿No se han preguntado eso ustedes? ¿Por qué antes estaba la guía del teléfono fijo? Porque había disposiciones legales que permitían la guía del teléfono fijo, pero eso se cambió. Y eso está en la Constitución, el derecho a la intimidad. Hay un artículo en la Constitución que dice la correspondencia y los papeles de las personas son secretos. Nadie puede acceder a ellos. ¿Y por qué la Constitución dice eso? Porque fue redactada en 1830 y en 1830 lo que había era papeles. Pero ese artículo de la Constitución se aplica a todo lo que sea los medios de comunicación y la documentación de las personas. Eso está a texto expreso. Las acciones privadas de las personas están exentas de la autoridad de los magistrados, artículo 10. Las acciones privadas de las personas están exentas de la autoridad de los magistrados. Y acá la palabra magistrado no está tomado como juez, no está tomado como sinónimo de un juez del Poder Judicial. La palabra magistrado está tomado como sinónimo de autoridad. Eso es lo que dice la Constitución. Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en su vida, su honor, su libertad. Bueno, yo no quiero que me tengan mi teléfono. Yo no quiero que Negro tenga mi teléfono. No tengo ni un interés en que Negro tenga mi teléfono. Aunque él lo puede conseguir, pero que me lo bajen por televisión, el Gran Hermano. La documentación de los particulares es inviolable. Nadie puede ingresar al fuero íntimo de la persona. Lo declara la propia Constitución. Nadie puede ser privado de esos derechos. Y con ese arco que para mí es un atentado. Ahora, no sé, fue Negro al Canal 12, fue Negro a Radio Sarandí, dijo esa barbaridad. Ahora lo vamos a ver todo, porque esto viene de atrás. Dijo eso y nadie dijo nada. La vida sigue. ¿Por qué? Porque está el fútbol. ¿No? Porque lo más importante acá claramente es el fútbol. Es el tema más importante. Había un profesor de la facultad que decía, como Carlos Marx decía, la religión es el opio de los pueblos. El opio de los pueblos del siglo XX, decía él, es el fútbol. Yo no digo eso, yo digo lo que decía ese profesor. Pero vamos a ver de nuevo el video, porque a mí me parece un video tan grave y me llama la atención que nadie dijo nada. Ponemos de vuelta el video y vamos a escuchar a Negro para qué instalan eso. Y eso que dijo ahí no es así. Porque el ministro Negro dice, con eso vamos a combatir el delito. Yo le pregunto a Negro, ¿cuántos delincuentes capturaron por esa cámara? A ver que me diga. O sea, ¿cuántas personas dijeron, mira, usted lo metemos preso porque pasó por debajo del arco y el arco nos dijo que está requerido? A nadie, a ninguno, no capturaron a nadie. No evitaron ningún delito, pero nos tienen controlado a nosotros. La sociedad de Orwell, 1984. Acá lo tengo. La vigilancia masiva, el Frente Amplio, Yamandú Orsi,
el Pacha Sánchez, la eminencia roja Jorge Díaz y el fiscal negro, violadores de la Constitución, con el silencio cómplice de la coalición republicana, instalaron, todavía no lo instalaron, van en camino, ¿no?, a la sociedad que Orwell imaginó en 1948, la manipulación de la información y la vigilancia masiva, o sea, el fin de la República, o uno de los argumentos para seguir poniéndole fin a la República. Vamos a ver de nuevo esta noticia y el martes lo vamos a pasar de nuevo y me voy a encargar, como ustedes saben que yo tengo acceso directo a todas las personas que nombré, tengo acceso directo, tengo el teléfono, levanto el teléfono y lo llamo. Y les voy a preguntar, ¿no van a hacer nada? Miren que denuncié en mi programa la complicidad. Es decir, están preocupados por cosas que no importan. Yo les digo la verdad, ustedes capaz discrepen conmigo. La camioneta es lo de menos. No importa la camioneta. Si fue una coima, si coimearon al presidente, si no lo coimearon, si los $25.000 de la automotora fue una coima, o fue un regalo, yo qué sé. Si echaron a la directora, al director de una oficina de presidencia porque dijo o no dijo y le dedican programas y columnas y esto y lo otro, es lo de menos. Esa persona se fue y ya está, y la van a colocar en otro lugar. Mire, te sacamos de acá pero te ponemos aquí, o sea que te mantenemos el sueldo igual. Y la diferencia política que existe entre nosotros la tiramos al árbol. Eso no importa. O sea, no importa. A mí no me importa. A la gente no le importa eso. A la gente le importa lo que está en las encuestas, que vamos a hablar. Y esto importa. Pero eso es desinformación. Manipular la información. Acá están manipulando la información. Y hay vigilancia masiva y represión mental. Vamos a ver de nuevo la noticia. Yo tomo otro mate, redondeamos esto y pasamos a otro tema. Bueno, los 27 arcos digitales que anunció el ministro Carlos Negro en el paquete de medidas del Plan de Seguridad del Gobierno incluyen reconocimiento facial, identificación de celulares y también análisis de matrículas. Serán aplicados en rutas nacionales, básicamente ingresos y egresos de Montevideo. Es una de las tecnologías que el Ministerio del Interior pretende llevar a todo el país. Se trata de la instalación de arcos digitales ubicados en distintas rutas nacionales y que están equipados con cámaras de reconocimiento facial y detección de chapas matrículas. El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo en Informativo Sarandí que se busca instalar 27 de estos dispositivos en todo el país. Cámaras de reconocimiento facial que digan quién es la persona que está pasando en el vehículo por el arco, por la ruta. LPR que lee la matrícula, también de frente, la matrícula del vehículo. Y aspiramos a que también se determine el celular, la persona, se capte el número de teléfono que lleva esa persona, el nombre de quién está. Entonces, estos 27 arcos con estos medios tecnológicos... Todos los que pasamos por ahí vamos a ser todas las personas que pasan por ahí quedan registradas, todas las personas que pasan, y por los peajes que ya están instalados. Durante la gestión anterior, en octubre de 2024, el gobierno inauguró... Bien, amigos, ahí la noticia no la corté, desprofeso, ¿eh? Es decir, yo no me hago trampas al solitario. Durante la administración anterior, en noviembre del 24, cuando ya estaban las elecciones, ya se sabía el resultado electoral, se instaló el primero. Es decir, que nada, Luz cortó ahí para que no digan que el gobierno de la coalición, no, yo digo, el gobierno de la coalición instaló el primero, no sé si en acuerdo con esta gente que ya había ganado. Entonces hay uno en un peaje. Acá un amigo me dice, Milton, Luz, es para controlar la velocidad entre Juni y Paysandú. No, Milton, perdóneme. Su opinión, como me dijo alguien, es una opinión, pero no es válida. Si quieren controlar la velocidad, o sea, si un auto pasa en Yum y Paqui lo detectan y llega a Paysandú en media hora, que hay 60 kilómetros, entonces fue a 120. ¿Y qué van a hacer que vaya a 120? ¿Lo van a multar?
O sea, que lo van a parar en el Trébol de Paysandú a la entrada de la ciudad. Y así, mire, usted pasó por Jun y llegó acá en media hora, como hay 60 kilómetros, vino a 120, como el máximo es 90, pim. No es para controlar la velocidad. Para la velocidad tienen los radares. Para la velocidad tienen los 50.000 inspectores del Ministerio de Transporte, de Tránsito, las motos, la caminera, los radares escondidos atrás de los árboles, los radares en la mitad de los canteros, los radares sin aviso. Ahora sacaron el aviso. Este es el peor gobierno. En la administración anterior, cuando había un radar, 1 kilómetro antes había un aviso que había un radar. Ahora sacaron el radar que te avisa que hay un radar para recaudar, para multarte, para estafarte, para quedarse con su dinero. Pues usted está a favor de la velocidad. Bueno, si una persona pasa, que le cobren la multa y ya está. Pero esto no es la multa. Me parece mentira que alguien piense así, pero bueno, si alguien piensa así, mala suerte. La inseguridad se combate al choque. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Pero esto es gravísimo. ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde están los Leandro Gómez, los Aparicio Saravia, los Wilson Ferreira, los José Valle Ordóñez, los Baltasar Brum? ¿Dónde están? Porque el ministro dice que es para combatir la delincuencia y eso no es así. Porque si se combate la delincuencia, con los que ya hay, ¿cuántos agarraron? Ninguno. Yo que sepa, no salió ninguna noticia. Capturaron a una persona que estaba requerida por el homicidio en tal lugar, porque pasó por debajo del arco que está a la entrada del departamento de Riviera y le detectó la cara, el teléfono, la matrícula, la chapa, la marca de la yerba, el jugo que iba tomando y lo que llevaba en la cartera. Esto es un atentado. Pero festejen uruguayos. Festejen uruguayos. Cambiamos de tema, tenemos muchos temas y no los queremos detener en solamente uno. 11:15 de la mañana, sacar el aviso, me dicen acá, es operar en el secretismo y es inconstitucional. Es como si el zorro esperara atrás de un árbol para salir. Es así, exactamente así. Supongamos que le funciona el sistema a negro, en menos de un mes hay una caída del sistema y un hackeo como el Ceibal, el SUSIB, etc. Es que no va a funcionar, el sistema a negro le va a funcionar porque negro no quiere combatir la delincuencia, si no, no habría, negro no quiere combatir la delincuencia porque no puede, porque es el peor ministro del Interior. Negro lo que quiere con Orsi, Sánchez, la eminencia roja, o sea, el socialismo que se instaló, es tener a la gente controlada. Negro lo que quiere es Orwell. Es el país que imaginó Orwell. El de Rebelión en la Granja, el de los chanchos. El otro libro de Orwell es Rebelión en la Granja, en el cual están los cerdos gobernando. Es el libro de Orwell, ojo, yo no estoy... Perdón, no estoy diciendo que nos gobiernan cerdos, estoy diciendo que en el libro de Orwell, Rebelión en la Granja, los cerdos, que es la historia de una granja, que me imagino que la conocen, si no la podemos hablar, o sea, es la historia de una sociedad de animales que se levantan contra el granjero, lo derrotan al granjero y toman la administración de la granja y quedan como mandando en la granja los cerdos. Gobiernan los cerdos. En el libro de Orwell, Rebelión en la Granja. El otro libro de Orwell, tiene otros, es La vigilancia masiva. En uno gobiernan los cerdos. Y cuando los cerdos llegan al poder, adquieren todos los vicios del granjero. Cuando los cerdos llegan al poder, utilizan todos los bienes materiales que había en la granja y que ellos acusaban que el granjero abusaba del uso de los bienes materiales, de las camas con colchón, y basta que los cerdos derroten al granjero y lleguen al poder para empezar a usar ellos las camas con colchón, lo que serían hoy los viáticos, los viajes, ¿no? Las fiestas, los beneficios. Esos serían los cerdos
de Rebelión en la Granja. Y esta vigilancia masiva, increíble, ¿no? Entre hoy y el martes me voy a comunicar con referentes de los partidos de la coalición republicana. Al que me quiera contestar, muchos de ellos me ven, me miran en el programa. Entonces, si nos están mirando, ya les largo la pregunta. ¿No van a hacer nada con esto? ¿Cómo la matrícula, la cara, el teléfono de los 3,5 millones de uruguayos? ¿Para qué? ¿Para perseguir el delito? O sea, ¿todos somos sospechados de delincuentes? No, esto no puede ser. Bueno, puede ser porque nos gobiernan los socialistas. Bueno, iba a hablar de un tema que lo voy a correr. O sea, ahora iba a hablar de un tema del cual voy a hablar también. Pero para poder entender lo del ministro Negro, lo de Orsi, lo de Sánchez, lo de Díaz y lo de la oposición pasiva, pues acá hay responsable por acción, que es Negro, Sánchez, el copresidente Sánchez, el copresidente Díaz y el jefe de Estado Orsi del MLN y Partido Comunista. Esos son Negro y Partido Comunista y MLN, enemigos de la República, si no, no serían ni del Partido Comunista ni del MLN. Pero vamos a hablar un poquito de encuestas. Y después vamos a hablar de otro tema, porque después los voy a mandar al paraíso, para que vean que no soy tan malo. Vamos a salir del infierno. Ahora estamos hablando del infierno, que es la situación del Uruguay. Y después del infierno vamos al paraíso. O sea, hacemos un paréntesis y entramos al paraíso. Y después salimos del paraíso y terminamos en el purgatorio. Vamos a seguir el viaje de Dante. Recuerden que Dante, cuando escribió la Divina Comedia, empezó por el infierno, subió al purgatorio y terminó en el paraíso con Beatriz, la mujer de la cual estaba enamorado desde los 9 años de edad. La vio cuando tenía 9 años en una fiesta, en un cumpleaños en Florencia. Dice que quedó enamorado. La volvió a ver a los 18 años. Cuando tenían 18 años, la cruzó en una calle de Florencia y ella lo miró y lo saludó. Y ahí terminó de enamorarse. Y Beatriz muere a los 24 años de una enfermedad de la época. Dante se casa, tiene 4 hijos, después le pasa de todo que no voy a contarlo ahora, porque si no me voy del tema, como la gente me critica, se va del tema, y tiene razón. Es expulsado de Florencia a los 34 años de edad y escribe La Comedia, que ese es el nombre, La Comedia, que empieza con ese verso famoso que dice: en la mitad del camino de nuestra vida, halláme dentro una selva oscura por extraviarme de la recta vía. Y se va al infierno con Virgilio, que es el guía, y Virgilio lo lleva por los 9 círculos del infierno. Ese libro es notable. Acá está la poesía que me reclamaba alguien. Incluso el círculo más profundo, el 9º, donde están los pecadores, donde estamos los pecadores, todos somos pecadores, ¿no? Si no estaríamos en el paraíso, en el cielo. De todos los pecados de las personas, el último, el peor, el más condenable, el más rechazable, el más detestable, es el pecado que se comete con la razón. Miren qué genio Dante. La traición y el fraude, los pecados que se cometen con la razón. Los otros pecados se cometen por instinto, dice Dante. Entonces, lo que se cometen por instinto, bueno, es el instinto. Pero los peores son los que piensan y razonan. Bueno, volvemos
a nuestro país. Dejemos a Dante de lado. Dejemos la Divina Comedia, un libro impresionante. Inventó el idioma. Hasta la Divina Comedia los italianos hablaban un idioma. De la Divina Comedia en adelante, otro idioma. Nada más y nada menos. Pero perdón, hice un paréntesis. Ya sé que me van a decir, usted se va por las ramas. Y es cierto. Como que me sale. Y le pido disculpas. Vamos a ver a Nicolás. Vamos a hablar un poquito de encuesta. Y Nicolás Núñez, un gran comunicador, periodista, investigador, etcétera, de BTV, presentó 2 encuestas. Una encuesta sobre la opinión de la presidencia y otra encuesta sobre los temas que le importan a los uruguayos. Vamos a analizar un poquito las 2 y después nos vamos al paraíso. Vamos a ver, ahí tenemos, le explico cómo es. Tenemos parte del informativo de BTV, donde Factum, la empresa Factum que trabaja en BTV, trabaja, digamos, o sea, le brinda el servicio a BTV con la empresa de Botinelli padre y Botinelli hijo, 2 cientistas políticos reconocidos, brindan el informe de las encuestas que hace Factum. Vamos a ver una de ellas, la comentamos, vamos a ver la otra y la comentamos. Y vamos a pasar, claro, el espacio en BTV son 10-15 minutos. Nosotros vamos a compartir con ustedes 2 o 3 minutos del informativo de BTV y luego lo comentamos y reflexionamos sobre el mismo. Adelante, Javier. Momento de la columna Factum aquí en BTV Noticias. Recibimos a Eduardo Botinelli. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Bien. ¿De la final por Argentina o por España va? Argentina. Muy bien. Ahora va todo el Uruguay por Argentina. Y bueno, yo... La verdad que lo de hoy fue muy impactante. No, bueno, varios partidos, no solo este, ¿no? Sí. O sea, Bueno, pero hoy era contra que... Inglaterra, no era lo mismo, ¿no? Bueno, situación del país, no de Argentina. La situación del país de Uruguay. Esto lo festeja Milei. Ya lo habíamos hablado de cómo bueno, sí, sin duda. impactan los triunfos deportivos en el estado de ánimo de una población, ¿no? O sea, hoy en Argentina nadie se acuerda de los problemas que hay, de Chiquitapia, rubio, ojos verdes. Esas cosas pasan. Por lo menos por un tiempo que dura la euforia. Bueno, situación aquí en Uruguay, que bueno, es bien distinta. Sí, acá lo que vamos a mirar es un dato que cada tanto estamos presentando, que son las principales preocupaciones de la población. En este caso estamos hablando de la encuesta del tercer bimestre del año, es decir, entre el 6 y el 20 de junio fue la recolección de datos. Y lo que nos muestra es, digamos, no demasiadas novedades, pero hay algunos datos importantes para repasar. Lo primero que tenemos, que como venimos presentando, es una desagregación mayor de la cantidad de temas que la gente contesta, porque esto es una pregunta que llamamos pregunta abierta, es decir, le preguntamos cuál es el problema del país que más le preocupa y las personas contestan lo que quieren y nosotros después codificamos y agrupamos temáticamente en esta lista larga de temas. Después vamos a verla un segundo nivel de agrupamiento que nos permite una comparación un poco más cercana por lo siguiente. El 53% dice que el principal problema o el principal problema que más le preocupa del país es la seguridad pública. Hay un 10% que dice que es la economía, un 9% el trabajo y después aparecen con menciones bastante menores la educación, el gobierno. Y esto es importante, aparece un 3% las menciones como problema del gobierno y otro 3% que dice que es la política o los políticos. Esto es una novedad que aparece, no es grande el volumen de respuestas, pero lo ponen como principal tema, ¿no? Y es para atender porque... No era algo que sucedía. Bien, amigos, la nota claramente sigue, son 10-12 minutos en el cual Botinelli analiza rubro a rubro, cada partido, quiénes son blancos, quiénes son del frente, quiénes son socialistas, quiénes son comunistas, quiénes son... Bueno, eso es lo que dice la gente. ¿Qué es lo que dicen las encuestas? Lo que dice la gente. Cuando las encuestas le van bien a alguien, dice qué buena la encuesta. Y cuando la encuesta le va mal, dice no hay que darle importancia a la encuesta porque la encuesta es una foto del día que fue el encuestador. O sea, el encuestador lo llamó por teléfono y dice, ¿qué opina del gobierno? Entonces la persona estaba enojada porque perdió Uruguay y dice que es muy malo. Eso es lo que dicen los que no quieren reconocer las encuestas.
O le cayó una mancha de aceite en una camisa y como está fastidiado por la mancha de aceite, dice, justo me llamaron y dije que estaba todo mal porque en realidad no está todo mal, pero me agarraron en un mal momento. Entonces quieren desvirtuar las encuestas y eso no es así. Las encuestas con un margen de más o menos de error dicen lo que la gente piensa. La gente piensa como actúa. Ojalá que pueda poner eso, que tenga unos minutos. La encuesta lo que dice es que el 53% de los uruguayos ven como el mayor problema. Miren qué interesante esta encuesta. El 53% de los uruguayos ve como el mayor problema la inseguridad, la de Negro, la de Orsi, la de Sánchez y la de Jorge Díaz, la eminencia roja. Cuidado con opinar sin fueros. Eso dice el 53% de la población. Es decir que mucho más de la mitad de la población está preocupada por la inseguridad. Y después el 10% de la población por la educación. El 53% por la inseguridad, el 10% por la educación, el 9% por el trabajo, el 3% por la política, el 1% por la gente que vive en la calle. Es decir, que de cada 100 uruguayos, a 1 le importa el problema del que vive en la calle. De cada 100 uruguayos, a 1 le importa la pobreza. Eso dice la encuesta. De cada 100 uruguayos, a 53 le preocupa la inseguridad, a 10 le preocupa la educación, a 9 le preocupa el trabajo, a 3 le preocupa las relaciones del gobierno. 1, 2%, 3%, 8%, 53%. Al 53% dice este gobierno ha fracasado en la inseguridad. Ha fracasado en todo, pero en la inseguridad. Ahora, el gobierno anterior, que ganó el presidente Lacalle Pou, según los analistas, lo que hizo perder al Frente Amplio, entre otras razones, fue la inseguridad. O sea que en el 2019 el principal problema era la inseguridad. Y el gobierno anterior era la inseguridad. Y el gobierno anterior era la inseguridad. Entonces, si hace 20 años que lo que le preocupa a los uruguayos es la inseguridad, ¿a nadie se le ocurre que hay que cambiar las cosas? No sé, pregunto. Si hace 20 años los uruguayos dicen el principal problema nuestro es la inseguridad, como dicen el principal problema de Montevideo es la basura, ¿no? El otro día estaba escuchando, abro un paréntesis, una persona que estaba leyendo un diario del año 68. Una persona estaba leyendo un diario, en un programa de streaming, estaba leyendo un diario del año 68. 68, y estaba leyendo una noticia, pero como una noticia secundaria del año 68 era el problema de la basura al Montevideo, en el 68. Cierro paréntesis. Si hace 20 años que la inseguridad preocupa a los uruguayos y que sube, bueno, hay que tomar medidas contra la inseguridad. Y las medidas que toman los gobiernos contra la inseguridad no bajan la inseguridad. Estamos en el récord de asesinatos, en el récord de homicidios. El ministro Negro no da la cifra de los homicidios, porque suele todos los meses a decir, bajamos un muerto, tenemos medio muerto menos. O sea, ustedes fueron peor porque tienen medio muerto más, nosotros tenemos medio muerto menos. Eso es mentira, eso no es nada. Para bajar hay que bajar 150 muertos, 200 muertos. No un muerto, medio muerto, 4 muertos. Eso es lo que hay que bajar. Y hace 20 años que no bajan. Yo estaba en el gobierno, pues yo era el diputado, estaba en el gobierno. Claro, yo no tenía responsabilidad. Entre comillas no tenía responsabilidad. O sea, no era ministro del Interior. Bueno, hay que tomar medidas. Y nosotros tenemos entre nuestro grupo de seguidores gente que nos sugiere medidas. Y la semana próxima hice una recopilación en un correo electrónico de medidas con el cual me parecen muy acertadas, muy inteligentes, y que las vamos a compartir con ustedes porque ahora no las traje y no tenemos tiempo.
pero vamos a incursionar en ese tema, ¿no? Ya me voy a anotar acá, ya me voy a hacer el programa del martes próximo, seguridad, control con las fotos, medidas porque nosotros vamos a sugerir medidas. Es decir, en lugar de criticar, señalar y denunciar, vamos a decir, bueno, mire, nosotros no estamos en el gobierno, no somos un partido, pero sugerimos esto, para lo cual sobra la plata, porque el Ministerio del Interior, si tiene algo, es plata. El Ministerio del Interior está nadando en plata y en policías. Tiene 30.000 funcionarios. 30.000 funcionarios. Me dice, no, pero miren que hay 10.000 en los escritorios. Bueno, habrá 10.000 en los escritorios, pero hay 30.000. Tiene decenas de camionetas, motos, camiones, tanques, tanquetas. Ahora recurre al ejército, que le mintieron también, no recurren al ejército. Le pidieron prestado 4 camionetas que no pueden ni manejar, que tienen que hacer un curso para manejarlo, se le están tomando el pelo a la gente. Entonces, el 56% está rechazando. Entonces, si siempre se hace lo mismo, no vamos a bajar nada la inseguridad. Entonces, hay que tomar medidas. Titulares, hay que recurrir al ejército. No a la camioneta del ejército que no la saben manejar. Hay que recurrir al ejército. Tenemos las leyes, tenemos la Constitución que dice que se puede. Tenemos las leyes que habilitan y hay que dictar alguna otra ley que lo baje a tierra. Y ya está. Hay que probemos 6 meses. Hay que construir cárceles. Sí, ¿usted quiere preso? Sí, yo quiero preso. ¿Qué quiere que le diga? Entre un delincuente libre y un muerto inocente, una niña inocente, como mataron el otro día, una niña de 14 años, una niña de 14 años que estaba en una casa de narcos. Bueno, pero la niña tenía 14 años. Y dice, no, pero ¿por qué estaba en la casa de narcos? Bueno, yo qué sé por qué estaba en la casa de narcos. Capaz que no tenía otro lugar donde estar. Capaz que era familiar de la dueña de casa, era hija, sobrina, era hermana, no sé qué era. Una niña de 14 años. Murió ametrallada con otros jóvenes. Sí, no, pero tenían antecedentes, sí, ya sé que tenían antecedentes. ¿Y hay que matarlos? Entonces hay que construir cárceles y hay que duplicar y triplicar las penas. No, pero la Cátedra de Derecho Penal dice que la dosimetría de la pena, y date cuenta que esta persona es ladrón porque el abuelo hace 44 años atrás lo tiró del cochecito. Y como lo tiró del cochecito le quedó un trauma que vienen los psicólogos y los sociólogos y los asistentes sociales, y ese trauma nunca superó el trauma de haberse caído del cochecito. Entonces 28 años después, en virtud de ese trauma, fue y asaltó un supermercado. Eso es lo que dicen. Bueno, si eso es así, lo lamento. Tenemos que evitar que el abuelo tire a los niños del cochecito. Pero hasta tanto eso se evite, ¿qué vamos a hacer? Entonces hay que duplicar las penas, no todas las penas. No hay que agarrar el Código Penal y multiplicar por 2. Hay que aumentar algunas penas, evitar la libertad anticipada, modificar el Código del Proceso Penal que Jorge Díaz redactó y que se lo votaron por unanimidad. Por unanimidad. Blancos, colorados, todos aplaudieron a Díaz. Le faltó levantarle un monumento ahí en la Plaza Libertad, porque fue todo por unanimidad. Alguno habrá votado en contra. El periodo pasado lo pudimos cambiar, lo cambiamos, no lo cambiamos. O sea, somos responsables por omisión. Bueno, tenemos que aprender de eso, ¿no? Entonces, el gobierno que viene tiene que cambiar todo eso. Si es de la coalición, si es va a ser peor, el gran hermano. Hay que aumentar las penas, hay que construir cárceles. Las cárceles se construyen en un año, no pueden estar 4 años para construir una cárcel de 10 celdas. Eso es un negocio. No puede ser que las cárceles cuesten los millones que cuesten, eso es un negociado, eso es plata que se pierde, no sé dónde va esa plata. ¿A usted tiene pruebas? No, yo lo que digo es que
Hace años que vienen construyendo. Este gobierno va a terminar las cárceles que empezaron el anterior. Todavía no la terminaron. Pero si las empresas privadas construyen edificios en un año, en pocos meses levantan edificios enteros, y ustedes siguen construyendo cárceles y pagando cualquier disparate. Es impresionante. Entonces hay que construir cárceles, hay que aumentar las penas, hay que cambiar la educación. Entonces, dentro de 15 o 20 años, porque la persona que delinque en ese sentido es un tema de valores, no hay que cambiar la educación para enseñarle la Divina Comedia. Si se la enseña, macanuda, pero hay que ir en la educación en temas de valores. Y dentro de una generación eso se puede revertir. Se puede revertir perfectamente, pero lleva una generación. Pero hasta tanto pasa la generación que vamos a seguir teniendo muertos y más muertos y más muertos, y rapiñas y delitos y hurtos que la gente ya ni denuncia. Los delitos no bajan, la gente no los denuncia. Eso es negro con la cámara, con el arco, para detectarme a mí. El domingo voy a ir a San José y me va a detectar negro yendo a San José y el teléfono. Yo no quiero que negro tenga mi celular. No quiero que usted tenga mi celular, ya se lo digo así. No quiero que nadie tenga mi celular. Yo mi celular lo pongo acá para mi gente amiga. Para la República. ¿Dónde están los Leandro Gómez? ¿Dónde están? No están. Yo no los veo. Para agarrar 1, 2, 3, 4 van a controlar a 3 millones. Inadmisible. Vamos a ver la otra encuesta y nos vamos al paraíso. La otra encuesta también de BTV, también del amigo Núñez, también de la gente de Botinelli, que habla de la aceptación del presidente. Espacio de Factum de todas las semanas aquí en BTV Noticias. Hoy con la aprobación presidencial, tercer bimestre del año 2026. Eduardo Botinelli, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Veníamos de antecedentes y una preocupación, de hecho fue de las primeras que salieron, donde se demostraba cierto descontento, cierta desaprobación de la ciudadanía a la gestión del presidente de la República, Yamandu Orsi. ¿Qué nos da este muestreo? Lo primero para señalar es el tema de las fechas, que en estos contextos que estamos viviendo son importantes porque han pasado algunos eventos que han sido relevantes en la agenda político-mediática. Entonces el relevamiento está hecho entre el 6 de junio y el 20 de junio. ¿Ah? Es una muestra de todo el país, 900 casos a telefonía celular, como viene siendo habitual, pero es importante lo de las fechas porque, bueno, la anterior no tenía algunos eventos que fueron sucediendo. Ebullición del tema de la camioneta. Sin duda fue el tema que por lo menos a nivel mediático fue el más sonado. Está el tema del portaaviones también ahí en el medio, que fue una cuestión más de discusión interna, pero que también surgió. Y bueno, lo que tenemos son los resultados a partir de la pregunta habitual, que es, bueno, en cuanto a la actuación de Yamandu Orsi como presidente de la República, si la aprueba, ni la desaprueba o la desaprueba. Y el resultado que tenemos es que quienes declaran aprobación a la gestión del presidente Orsi son el 24%, hay un 20% que dice que ni la aprueba ni desaprueba y un 56% que desaprueba la gestión. Es decir, un saldo negativo importante. Contundente. Sí. Digamos, ahora vamos a ver un poco la evolución, pero claramente hoy tenemos que la vez pasada decíamos, bueno, por cada uno que aprueba, hay 2 que desaprueban. Bueno, ahora. Bien, amigos. La nota con Botinelli sigue, la nota de Núñez claramente sigue, ahí ustedes vieron. Va en aumento. La desaprobación va en aumento. Yo diría, perdónenme que lo diga, que la coalición de gobierno, la llamada coalición, tiene que pensar que tiene mucha posibilidad de volver en el 29, porque con estos datos, es decir, acá ya no es una opinión. Acá lo dice las encuestas, lo dice Equipos, lo dice Botinelli, lo dice la encuestadora de Neri Pinato, lo dicen todas las empresas encuestadoras serias. Las 4 o 5 encuestas, empresas de encuestas que hay en el Uruguay,
coinciden. Entonces, lo dicen hasta empresas de izquierda. Hay una empresa encuestadora que pertenece o que está asociada al diario La Diaria, que es de izquierda. El Observador Ciudadano creo que es. El Observador es un diario, ya sé, pero hay una empresa que tiene algo que ver con eso, del Mirador Ciudadano, el Observador Ciudadano, no sé si capaz que me ayudan, que es de izquierda. O sea que sus dirigentes, los titulares, los ejecutivos de las empresas son dirigentes del Frente Amplio que les dan los mismos resultados. O sea que en acá dicen, no, pero esto lo contrataron, entonces dicen lo que quieren. No dicen lo que quieren, porque no se van a jugar el prestigio de mentir. Entonces, el 56, como dice acá, vamos a recordar. La medición indica que la gestión del presidente en un año del comienzo se ubica en un 24%, la desaprobación alcanza el 56%, y quienes aprueban y desaprueban el 20%. La evolución de la aprobación del presidente muestra una caída de un 5%, entre la medición del segundo bimestre del año y la medición del tercer bimestre del año, y una caída acumulada del 13% entre el primer bimestre del año 26, enero y febrero, y el tercer bimestre del año 26, mayo y junio. Esto es de ahora. La evolución de la aprobación del presidente muestra una caída entre la medición del segundo bimestre del año y la medición del tercer bimestre, y una caída acumulada de un 13% entre enero y febrero a mayo y junio. 13% entre enero y febrero del 26 y mayo y junio del 26. El año pasado se aprecia un primer movimiento, bueno, o sea, Botinelli se va al año 25, yo me quiero detener en el 26. Es decir, que no es que la gente no entienda, no es que la gente sea tonta, la palabra que estoy utilizando, como dicen los dirigentes, como dice el Pacha Sánchez, que miente. La gente no le gusta que le mienten y ustedes son el gobierno de los mentirosos. El otro día escuché al Pacha Sánchez, al vicepresidente, al copresidente decir que si se declaraba la esencialidad, el ejército iba a trabajar. Una barbaridad. Hacía tiempo que no escuchaba una barbaridad de tal tamaño en boca del copresidente Sánchez. Pero es copresidente Sánchez. ¿Qué va a decir? Nosotros no podemos declarar la esencialidad porque la esencialidad dice que si declaramos la esencialidad, los que tienen que ir a manejar las grúas del puerto son la policía. Un disparate mayúsculo del copresidente Sánchez, candidato a la presidencia con O'Donnell, otro mentiroso. O'Donnell, hoy no hablamos de O'Donnell, porque lo tenemos, todos los programas hablamos de O'Donnell. Hoy no hablamos de O'Donnell, teníamos para hablar de O'Donnell, pero no hablamos de O'Donnell, de lo mal que le va como ministro de Economía. Pero bueno, hablaremos el martes. Hay que dejarlo descansar a O'Donnell, Valcorba, Tolosa y el declarado persona no grata de la Universidad de la República, el ex rector Arim. Otros mentirosos. El gobierno de los mentirosos. Ocultando, disfrazando, diseñando cosas para engañar a la gente. Pero la gente no la engañan. Porque acá están las encuestas, la gente no es tonta, la gente entiende perfectamente lo que ustedes están haciendo, no la están engañando. Quieren engañarla, pero la gente no es tonta, la gente se da cuenta. Ustedes creen que la engañan y creen que la gente no entiende, la gente tiene problemas, tiene dificultad para comprender. No, la gente no tiene dificultad para comprender, la gente comprende perfectamente y por eso les da como les da. Pero el problema acá es la oposición. ¿Qué hace la oposición? ¿Hace cosas buenas? Hace cosas buenas. ¿Hace cosas que nosotros apoyamos? Hace cosas que nosotros apoyamos. Y hace otras cosas que me gustaría que hiciera. Pero bueno, soy yo que no soy nadie. No, la oposición es lo que la gente votó. Pero bueno, 11:49. Estamos a 10, 12 minutos del final y vamos a salir de todo esto y vámonos al paraíso.
Vamos a terminar con algo lindo. Del paraíso dicen que es lindo. Bueno, le cuento algo. Vamos a hablar de la Puerta del Paraíso, que está en Florencia y está en Montevideo. A todos nosotros y a mucha de la gente que nos sigue acá nos gusta, no sé, nos gusta el arte, etcétera. Hemos podido viajar, algunos, por suerte. Yo pude ir a Florencia, etcétera. Y en una iglesia de Florencia, en la Catedral de Santa María del Fiore, hay una puerta que cuando Miguel Ángel la vio, dijo, esto es el paraíso. Esta es la puerta del paraíso. Vamos a ver un videíto, 2 minutos de un video que habla de la puerta del paraíso. Ahí lo vamos a adelantar 40 segundos, o sea, perdónenle el tema técnico, pero no podemos. O sea, vamos a colocar el video, lo adelantamos 40 segundos, 50 y miramos 2 minutos y venimos nuevo al Uruguay. Y mientras ustedes están viendo ese video lo vamos a ver con imagen y sonido, porque hay una persona que describe lo que está mostrando y lo describe en forma muy buena. Después voy a hablar yo. Los monumentos más emblemáticos de la ciudad italiana. Ubicado en la famosa Plaza del Duomo, este edificio religioso ha sido testigo de numerosos eventos históricos y culturales a lo largo de los siglos. Construido en el siglo XI, el baptisterio es conocido por sus magníficas puertas de bronce, las cuales son consideradas verdaderas obras maestras del arte. Estas puertas, conocidas como las Puertas del Paraíso, fueron esculpidas por renombrados artistas como Lorenzo Ghiberti y Andrea Pisano. Las puertas del baptisterio no solo son impresionantes desde un punto de vista estético, también tienen un profundo significado histórico y religioso. Cada una de las puertas cuenta una historia diferente, basada en la Biblia y en la vida de Jesús. La Puerta del Paraíso tiene 2 batientes, con 5 escenas por cada uno de los batientes. Todas las escenas fueron trabajadas en bronce dorado. El portal se levanta unos 5,20 metros de alto, ocupa unos 3,10 metros de ancho y tiene un grosor de 11 centímetros de grosor. El conjunto pesa unas 8 toneladas. Son un ejemplo perfecto de la técnica de la perspectiva. Bien amigos, ahí ustedes ven un video que bajamos con Javier de YouTube, que habla de la llamada Puerta del Paraíso. Acá ya me están escribiendo gente que tuvo oportunidad de viajar y que estuvo ahí, ya me están diciendo. Las Puertas del Paraíso que acabamos de ver en ese video están en la Catedral de Santa María del Fiore y es obra del escultor y orfebre italiano Lorenzo Ghiberti, que la comenzó a construir en 1425 y la finalizó en 1452. 27 años construyendo las puertas. Es la obra cumbre de Ghiberti y una de las producciones más destacadas del Renacimiento. Miguel Ángel, el gran Miguel Ángel, cuando la vio, dijo, esta es la entrada al paraíso. El arquitecto y pintor Giorgi Vasari, un gran artista de la época, dijo, es la obra de arte más fina jamás creada. Las puertas de la basílica. Una puerta con 28 tableros con escenas del Antiguo Testamento, incluyendo 8 tableros en las 2 últimas filas para la figura de los profetas, etc. Olvídense de la religión, de la iglesia y todo. Acá estamos viendo una obra de arte. Ahora ustedes me dicen, ¿por qué traje esta Puerta del Paraíso? La de Florencia. Ahora vamos a ver la Puerta del Paraíso de Montevideo. Porque increíblemente, capaz que muchos de ustedes saben, yo me enteré hace unos días, hace un tiempo, y les cuento la anécdota, la única réplica que hay en el mundo de las Puertas del Paraíso de la Catedral de Florencia están en el Salón Azul, Salón de Actos de la Intendencia de Montevideo, donado por el gobierno de Italia hace decenas de años.
Entonces cuando me entero que las puertas del paraíso que están en la Catedral de Florencia y que para verla hay que ir a Florencia, están acá, a 10 cuadras, me fui a la Intendencia. Me fui al Salón Azul que está en el piso y medio de la Intendencia, entrando a mano izquierda, y ahí me encontré con funcionarios, Roberto, a quien saludo, que me atendió en forma impresionante, y sus compañeras de trabajo, y le dije, mire, quiero ver, estaba cerrado el salón de actos, claro, el salón de actos se abre cuando hay una actividad, si no, no se abre. Bueno, lo cierto es que me dijeron, no, ¿usted quiere ver el salón de actos y quiere ver la puerta del paraíso? Le abrimos, se lo abrimos. Y me abrieron el salón de actos. Y entré y le estoy enormemente agradecido. No solamente me abrieron, prendieron las luces para que yo pudiera ver las puertas en la Intendencia. Me prendieron las luces del salón de actos. Me sacaron fotos. Y ahora lo vamos a ver. Vamos a ver un video que yo hice con el teléfono, con este teléfono, de las puertas del paraíso en la Intendencia de Montevideo, réplica exacta de las que están en Florencia y que ustedes pueden ir a ver acá, como fui yo, y la Intendencia me abrió el salón para que yo lo viera. Era la única persona que había y lo abrieron para mí. Es eternamente agradecido. Vamos a ver el video de 1 minuto y después hay otro video de 40 segundos y después hay fotos. Vamos a ver del video de 1 minuto, y mientras tanto yo voy buscando un material acá para ir describiéndoselo. Ya va a llegar, mientras acomodamos los papeles. Bueno, ahí estamos viendo, amigos, yo lo estoy viendo con ustedes. Ese fue el video que hice yo. Esas son las puertas del paraíso en la Intendencia de Montevideo. Por considerarla digna del paraíso por su majestuosidad, Miguel Ángel denominó Puerta del Paraíso a la puerta del batisterio de la Catedral de Florencia en Italia. Ustedes miren que yo les leo. La realización de esta obra fue encargada a Lorenzo Giberti, que le llevó 27 años. La puerta original pesa 8.000 kilos y es de bronce. La puerta original pesa 8.000 kilos y es de bronce. Está decorada con 10 paneles de bronce en alto relieve que representan la historia del Antiguo Testamento, que se leen a partir de la izquierda, comenzando desde arriba y en continuidad de un batiente al otro. En el bastidor aparecen dentro de medallones circulares los 24 profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tienen el video ese. Vamos a ver el otro video. Tenemos un video de 40 segundos. Le quiero agradecer a Natalia también, a Roberto y a Natalia. Roberto es el director. Ahí tienen la puerta. Este es el otro video, que ya lo estamos viendo también con ustedes. Lo tomé de un poquito más lejos, de una especie de tribuna. Eso está en Montevideo. Eso pueden ir ustedes. Yo fui y le dije, mire, perdone que el salón de actos está cerrado. Dice, no, ¿usted quiere ver las puertas del paraíso? Sí, bueno, le abrimos el salón, le prendemos las luces, lo guiamos, lo acompañamos. Y bueno, y las cosas hay que decirlas. Y felicito a la Intendencia y felicito a los funcionarios. ¿Qué quiere que digan? Ahí tienen. Esa es la réplica de las puertas de la Catedral de Florencia. Y ahora tenemos algunas fotos que vamos a ir viendo para ir terminando. Bueno, eso que ven ahí son columnas que rodean a las puertas del paraíso, que también que son columnas que están claramente aparte, son las esculturas góticas que rodean, imitando, también donadas por países europeos originales,
son estatuas, columnas de la Catedral de Chartres en Francia. Ahora creo que tenemos otro videíto de las columnas y si no tenemos la foto. Ahí tenemos el pórtico del cual estas columnas está formado por 3 puertas con filas del personaje de Antiguo Testamento. Es decir, estas columnas son las columnas que rodean la entrada de una catedral en Francia. Entonces ustedes tienen en el Salón Azul de la Intendencia la réplica donada de la entrada de una catedral en Francia, en Chartres, y la Puerta del Paraíso, que es la catedral de Florencia. Como ven, cambiamos de tema, nos fuimos del infierno del gobierno del frente al paraíso de Florencia, al paraíso del gran escultor Lorenzo Ghiberti. Esas son fotos que tomé a 10 centímetros de la puerta para que vean el detalle de eso hecho a mano, hace 500 años atrás, 600 años en realidad. La empezaron a hacer en 1425, la terminaron en 1452. Fue donada por la Embajada de Italia, me dicen acá, a principios del siglo pasado. Bueno, ahí estoy yo. Bueno, eso es lo peor de la visita. Esa foto no iba, la puso Javier fuera de programa. Bueno, nos venimos acá. Me senté ahí y me dijeron que ya que vino a casa que es una foto, pero la foto no iba para el programa. Bueno, 12:01. Pasamos del infierno de las cámaras de negro al paraíso de Miguel Ángel, que Miguel Ángel las denominó así, pero no es obra de él, de la Catedral de Florencia y las columnas de la Catedral de Chartres en Francia. Eso está acá, ahí nomás, como dice un poeta. Pueden ir todos. Ahora va mucha gente y Roberto y Natalia van a decir, Eduardo difundió y ahora todo el mundo viene. Bueno, cuando vayan a hacer un trámite, hagan el trámite y pidan para ir a verlo porque vale la pena. La verdad que estoy re contento de haber ido, de haberlo podido filmar y muy agradecido en la forma que me atendieron. En la Intendencia Departamental de Montevideo y la dedicación, porque me quedé conversando con ellos, que esos funcionarios ponen a su trabajo. Es admirable. La conservación, el cuidado que tienen y el cuidado con que tratan esa obra, que es una obra de arte, que está acá. La única ciudad del planeta que tiene la réplica de la puerta del batisterio de la Catedral de Florencia. Del infierno al paraíso. Hoy el programa fue así.